Hola a todos. Quiero comenzar dando los agradecimientos al Comité del Congreso por aceptarme y presentar mi ponencia a través de este video. Ha tenido que ser en esta modalidad gracias a la magia de las tecnologías, ya que me encuentro en Londres. Luego nos conectaremos vía Skype en un rato más, si es que todo funciona bien, y les contaré más detalles de este estudio. Podré resolver dudas y preguntas que también se les puedan ir presentando a lo largo de la ponencia. De todos modos, les dejo mi email por si quieren enviarme alguna pregunta o duda mientras la realizo. Nos vemos en un rato más. Dicho estudio es pionero en Chile, obteniendo un alto valor y motivación en mi trabajo. El uso del recurso tecnológico podcast surgió a partir de una pasantía que realicé el año 2010, donde visité universidades en España e Inglaterra, reuniéndome con expertos del área, conociendo el cómo utilizaban diversos recursos tecnológicos en el sistema universitario, donde uno de ellos era el podcast. Por otro lado, una de las falencias que se encuentran en docencia universitaria tiene relación con el sistema evaluativo, focalizándome en el ámbito de la retroalimentación. Existen resultados de encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes que señalan obtener un confuso feedback o textos ilegibles que vienen escritos en los trabajos o incluso muchas veces no recibirlos. Para esto último es que manejaremos el concepto de retroalimentación de calidad, como el que permita al estudiante integrar los conocimientos previos con los nuevos que vaya desarrollando. Entonces, esta investigación utilizó el recurso tecnológico podcast para mejorar el proceso de retroalimentación que reciben de los docentes en trabajos escritos. El uso del podcast para mejorar el proceso de retroalimentación permite, primero, proporcionar información y observación de su propio rendimiento académico, y segundo, ver su avance y el proceso de su propia formación mucho más detallado y personalizado, a diferencia de lo que se le entrega a través de aquellas simbologías ilegibles en el trabajo escrito por parte del docente. El objetivo general de esta investigación fue analizar el uso didáctico del podcast para la retroalimentación dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la docencia universitaria. Y los objetivos específicos corresponden a, primero, identificar las buenas prácticas del uso de podcast en el proceso de retroalimentación en educación. Segundo, diseñar una estrategia de implementación del podcast en educación superior. Y tercero, analizar los resultados del podcast en el proceso de retroalimentación en docencia universitaria. En cuanto a la metodología utilizada en la investigación, correspondió a una investigación-acción, donde mediante esta práctica se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios sociales abordables en educación, de manera que se unifiquen la teoría y la práctica, para mejorar una necesidad inmediata. La muestra estuvo condicionada al voluntariado y solo 2 docentes desearon participar en ella. De todos modos, la muestra corresponde al 10% del universo total. Corresponden a los niveles de primero y segundo año de una carrera del área de la salud, y en este caso, la carrera y la universidad va a ser anónima, ya que no son relevantes. Las fases de la investigación fueron: 1. Capacitación docente. Se realizó en una sesión de 3 horas y participaron las 2 docentes. Se revisaron temáticas relacionadas al ámbito teórico del proceso mismo de retroalimentación y la conceptualización del podcast. Finalmente se usó el software Audacity. 2. Elaboración de instrumentos diagnósticos y post. Aquí 60 estudiantes fueron los encargados de contestar las encuestas. El propósito era recoger datos antes y después del uso del podcast. Dichos instrumentos fueron validados por 4 expertos de la universidad en donde se realizó el máster. 3. Aplicación del test diagnóstico. 4. Creación de los podcasts. En esta sección, las docentes realizaron la grabación del podcast con el software Audacity en formato MP3, ya que es mucho más liviano y audible en varios dispositivos móviles. 5. Envío del podcast al email personal de cada estudiante. 6. Aplicación del test post-uso de podcast. Y 7. Se les realizó entrevistas a las 2 docentes. Podcast educativo. Supone la existencia de un archivo sonoro
con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Retroalimentación de aprendizajes. Comprende el proceso en el que, además de llevar a lo correcto al estudiante, también se desarrolla un proceso muy enriquecedor entre el alumno y el profesor, ya que se intenta compartir inquietudes, hacer sugerencias para mejorar, potenciar e invitar a la reflexión, mejorar los errores, entre otros. El proceso de retroalimentación del podcast está basado en la escalera de retroalimentación que plantea el autor Wilson. En este caso, he diseñado una escalera de solo 3 pasos, donde cada uno de ellos se le designa el tiempo de duración de la grabación del podcast, donde, por ejemplo, aclarar contenidos por sección corresponde a 5 minutos aproximados de la grabación, sugerencias solo 2 minutos y resumen general de todo el trabajo 1 minuto. Es importante considerar que los minutos son flexibles y aproximados, por lo tanto pueden durar un poco más o un poco menos. Con respecto al último concepto a abordar es enseñar y aprender. Ambos procesos son diferentes, donde enseñar está bajo condiciones y acciones docentes extremas al sujeto, conducidas a provocar algún tipo de modificación en su sistema cognitivo o afectivo. Y aprender genera modificaciones internas del individuo. Hay que considerar que una apta estructura de la enseñanza no certifica un aprendizaje de calidad, ya que éste depende de los factores internos que el sujeto aprende. Por ejemplo, el nivel cognitivo y la motivación que condicionan el mismo acto de aprender. Con respecto a los resultados y análisis, les mostraré los más relevantes del estudio, ya que hay puntos a destacar con respecto al contraste obtenidos en ambas encuestas, relacionadas con la retroalimentación que recibían los alumnos antes y después del podcast. Veamos el primer gráfico de la encuesta diagnóstica. Se muestra que los alumnos de primer año, representados en el gráfico en la barra azul, señalan que les entregan los trabajos en forma presencial y además se les envía un email con solo la nota y la pauta de evaluación. En cambio, los de segundo año, los de la barra roja, señalan que se les entregan los trabajos en forma presencial y además tienen una reunión presencial con la profesora. Cabe destacar que estos últimos no poseen ningún recurso tecnológico en su proceso de feedback más allá de la nota. El gráfico 6 nos muestra otra debilidad que arroja la encuesta diagnóstica, ya que el 75% de la muestra total señala que solo 1 o 2 asignaturas se las retroalimentan y solo un 25% del total menciona que 3 o 4 asignaturas reciben feedback. ¿Qué sucede con las otras asignaturas? ¿Aún se prioriza la calificación por sobre la retroalimentación? ¿Cómo mejorará el estudiante si no obtiene un proceso de feedback eficaz? En este gráfico podemos ver que los alumnos de segundo año, señalados por la barra roja, señalan no estar de acuerdo con la retroalimentación que reciben. Es posible que no lo estén porque estos estudiantes no reciben ni siquiera la pauta de evaluación, a diferencia de los de primer año, designados allí con la barra azul. Este gráfico representa claramente cuáles son las falencias o desventajas que, según los estudiantes, detectan en su actual proceso de retroalimentación. Primero, que la retroalimentación que reciben de los trabajos es con letra poco legible. Reciben los típicos rayados o signos de interrogación al final de cada párrafo, que no se comprende claramente, y se preguntan ¿qué quiso decir el profesor? En segundo lugar, y en amarillo, dicen no conocer previamente qué se les va a evaluar, lo cual es fundamental en el proceso de aprendizaje de todo estudiante. En tercer lugar, y en rojo, dicen no recibir feedback, solo la calificación. Y en cuarto lugar, demora en la entrega del trabajo por parte del docente. El gráfico 11 corresponde a la opinión de los alumnos del cómo les gustaría que fuese su feedback, y en ellos destacan, en primer lugar y en rojo, que sea clara y precisa para poder mejorar mucho más fácil sus errores y aprendizajes. En segundo lugar y en amarillo, que se incorporen tecnologías en el proceso, como por ejemplo el email, el buzón de tareas u otro. En tercer lugar y en la barra verde, se relaciona con que sea individualizada y personalizado el proceso de retroalimentación. Y en cuarto lugar y en la barra azul, se presenta que sea entrega rápida por parte de los profesores para poder lograr las mejoras pertinentes con el debido tiempo.
Me parece importante que conozcan el sistema de grabación y el software que se usó en esto. Las profesoras, una vez creado el guión de retroalimentación según la escalera de Wilson, anteriormente donde se lo señalé, grabó los podcasts de unos 8 minutos aproximadamente. Para esto se utilizó el software libre Audacity, el cual es descargable fácilmente de internet y completamente gratuito. Esta es la vista del software. Es bastante sencillo y de fácil uso. En la primera parte, donde está el cuadro rojo, están los botones de play, grabar, pausa y otros básicos para el uso. La flecha naranja indica una barra de herramientas que entrega posibilidades de ampliar el sonido, copiar, pegar, etc. Es una forma de editar. El cuadro más abajo es donde se muestra la grabación que se va desarrollando. Recuerden siempre ir guardando todo su trabajo. Allí, al momento de guardar, ustedes seleccionan el formato MP3, si desean beneficiar el peso del archivo o cualquier otro formato que allí se les señale. A continuación, y a modo de ejemplo, podremos escuchar solo unos minutos de un podcast grabado por una de las docentes de este estudio. Pongamos atención. Alejandra Gisela Andrea les entrego con este podcast la retroalimentación de su trabajo seguimiento del paciente que se somete a cirugía bariátrica como proyecto de intervención en el curso de liderazgo de enfermería en sistemas integrales del programa Magíster. Es un trabajo muy interesante, me gustó mucho porque han hecho una intervención a nivel organizacional a su unidad, contribuyendo mucho con su trabajo al quehacer de enfermería. Me pareció muy interesante que hayan abordado el tema desde la planificación estratégica, la mejora de proceso, que de verdad tiene un impacto bastante importante para ustedes dentro del quehacer de enfermería. Me gustó mucho las futuras ideas de los videoconferencias, de las citas en grupo, del seguimiento telefónico, de la propuesta del data manager, que ustedes se dan cuenta que a lo mejor con un poquito de presupuesto el impacto ha sido bastante grande, tanto en la presentación oral como en el escrito. Las únicas debilidades que yo veo es que en las láminas que presentaron en los gráficos estaban muy pequeñitos para la audiencia, y por otro lado falta explicitar en los gráficos cuando colocan M1, M6, A1, A2, o sea, debo entender que es el mes 1, mes 6, año 1, año 2. Eso déjenlo bien clarito. Y tanto en el informe, y en el informe escrito además, les sugiero que los títulos de los gráficos estén sobre el gráfico y no bajo el gráfico, ¿ya? Análisis de datos de encuesta post uso de podcast. En la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados en el gráfico número 14. El 92% de ellos estuvo muy de acuerdo con el uso del podcast, representado allí de color verde. Solo el 8%, que corresponde a 2 alumnos, no estuvieron de acuerdo. Dentro de las ventajas de recibir un podcast con la retroalimentación fueron las siguientes. Primero, y en la barra azul, indica que fue rápido y efectivo para mejorar los aprendizajes. En segundo lugar, y en la barra roja, dice que es claro y preciso, que se pudo comprender toda la retroalimentación por parte del profesor. En tercer lugar, y de color verde, fue beneficioso en el tiempo, ya que no debían ir en forma presencial a retirar la nota y el feedback, sino que simplemente recibirlo vía email y poder escucharlo las veces que estimaran conveniente. Y en cuarto lugar, y de color amarillo, les ayudaba a tener una mejor predisposición para el aprendizaje. Y en este gráfico, en el número 17, que es el último mencionado en todo el proceso de la investigación, señala lo siguiente. El 100% de los estudiantes encuestados en este estudio señalaron que el uso del podcast para el proceso de retroalimentación aportó significativamente en su proceso de formación. Ahora que ya hemos visto los resultados de las respuestas que los estudiantes señalaron antes y después del recepcionado el podcast en su proceso de aprendizaje, veamos qué nos dijeron las docentes una vez terminado todo este proceso de trabajo del estudio. Las ventajas que las docentes señalaron al usar podcast para enviar una retroalimentación efectiva a sus alumnos fueron:
Primero, potenciar las fortalezas y mejorar las debilidades de los estudiantes en formas más precisas y claras. Mejoró la forma de hablar y la dicción de voz de ellas. El alumnado las siente más cercanas al entregarles un archivo con su propia voz. Bajó la tasa de estudiantes que tenían citas individuales, posterior a la entrega de trabajos escritos. Contentas por la recepción positiva de los alumnos, ya que las han felicitado por la iniciativa innovadora. Escuchar las veces que desean el podcast, mientras ayuda a mejorar sus aprendizajes en los futuros trabajos. Pudieron lograr entregar un mejor proceso de retroalimentación, al hacer consciente su guión de feedback basándose en la teoría entregada en la capacitación. Las mayores dificultades que vivieron en el proceso de retroalimentación fueron: la docente 1 no tuvo mayores dificultades, ya que el guión era claro y fácil de seguir. En cambio, la docente 2 se le hizo más difícil al inicio, pero poco a poco fue haciendo una grabación mucho más fluida. Intentó no incorporar muletillas a las grabaciones, por lo que grabó varias veces un mismo podcast. No quería demotivar a los alumnos. Le significó modificar la pauta de evaluación que poseía, haciéndola más precisa. Una vez más, señala que se sintió apoyado por la docente 1 en cuanto a la construcción y grabación del podcast. Aquí cabe destacar el trabajo en equipo que ambas docentes realizaron en este trabajo. Y por último, y lo más importante, corresponde a las conclusiones que se obtuvieron en esta investigación, aunque ya muchas de ellas se han presentado a lo largo de esta ponencia, como las que voy a señalar a continuación. Entrega de una retroalimentación estructurada, clara y precisa, que permite mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Es de recepción inmediata, ya que se envía vía email y no se debe esperar una clase presencial o una reunión con la docente. Se puede escuchar desde cualquier dispositivo móvil, un PC, un laptop, tablet, iPad, iPod, teléfono móvil, etc. Al ser un archivo grabado, se puede escuchar las veces que estime conveniente el alumnado. Al mencionar el nombre del estudiante más de una vez en la grabación podcast, siente cercanía con la docente. Como estrategia de implementación del podcast en educación superior tenemos: capacitación sobre el uso del software Audacity, adquisición de nuevos conocimientos por parte del profesorado en qué es una retroalimentación efectiva, estructura de una retroalimentación y escalera de retroalimentación, en este caso basado por el autor Wilson. Creación del guión de la retroalimentación con fortalezas, debilidades y sugerencias. Recordar mencionar el nombre del estudiante en varias ocasiones, así como utilizar una voz clara y cordial. La grabación del podcast debe tener una duración de 6 a 8 minutos. Enviar el podcast al email personal del estudiante. Con respecto al análisis de resultados finales, tenemos: es recepcionado positivamente por parte de los estudiantes y las docentes. El 100% de los estudiantes encuestados señalan mejorar sus aprendizajes gracias al uso del podcast con una retroalimentación mucho más clara y efectiva. Las docentes están más satisfechas al entregar una retroalimentación más completa al estudiante, ya que han visto mejoras en los aprendizajes. Los estudiantes señalan que les gustaría recibir retroalimentación clara y precisa, valor primero en un 56% de ellos. Y con utilización de tecnologías, valorado en segundo lugar con un 52%, lo que se cumple completamente con el uso del podcast. Los encuestados señalan en primera valoración, con un 75%, que la retroalimentación de los trabajos escritos son entregados con letra poco legible por parte del docente, situación que mejora notablemente con el podcast. Bajó la cantidad de estudiantes que estaban en desacuerdo cuando se les preguntó sobre la satisfacción de su retroalimentación, cambiando de un 75% a 100% de satisfechos, con su feedback en este caso. Se destacan aspectos positivos al incorporar el uso de podcast para el proceso de retroalimentación, ya que estudiantes y profesores obtuvieron miradas similares en cuanto a sus beneficios. Incorporar TIC en docencia universitaria, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, por sobre todo que los estudiantes valoren el trabajo que el docente desarrolló al incorporar un recurso innovador como el podcast.
mejorar la comprensión de las fortalezas, las debilidades y las sugerencias que el docente fue entregando al estudiante, la posibilidad de escuchar las veces que desearan el archivo de audio, ser escuchado desde cualquier dispositivo móvil, un iPhone, un tablet, un iPad, etc. Favorecer el tiempo de ida a la universidad, evitando que los estudiantes tengan que esperar una sesión presencial para recibir su retroalimentación. En cuanto a las debilidades, algún estudiante no poseía los recursos tecnológicos básicos para escuchar el podcast, como ocurrió con un estudiante en este estudio, pero fue solucionable, ya que las universidades ofrecen los servicios necesarios para ello. Otra debilidad propuesta por 2 estudiantes de este estudio fue no poder refutar la retroalimentación que el docente enviaba, pero que en realidad se trataba de refutar la calificación, no la retroalimentación, ya que habían recibido una nota no deseada. Espero que haya sido de su interés la investigación. Como vieron, los resultados fueron muy positivos, tanto para los estudiantes como para los docentes. Este recurso didáctico del podcast ya lo he aplicado en otros contextos también, y personalmente lo llevé a cabo en mis clases de posgrado en este año en una universidad. Espero nos podamos conectar en un rato más vía Skype para poder responder sus dudas y consultas. De todos modos, aprovecho de dar las gracias por su atención e interés en esta innovadora incorporación de un recurso tecnológico en docencia universitaria. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É resto de toco, é pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo.